Nuevamente, bienvenidos. Tenemos casa llena, nos llena de mucho júbilo que todos ustedes hayan aceptado esta invitación de compartir con nosotros aquí en la Escuela de Derecho. Como decana de la Escuela de Derecho, lo mejor que tenemos en esta noche es la razón de ser por la cual fuimos convocados, por la cual decidimos en nuestras agendas hacer un espacio para decir presente. Y es precisamente porque se fusiona lo que es la academia, que es el servicio con la comunidad, la integración con los desventajados y la reflexión y la creación de parte de sus egresados, sus amigos y colaboradores. Así que, ¿qué fue lo que nos convocó en esta noche? Pues la creación literaria de un egresado, profesor, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero sobre todo un amigo, el juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Luis Estrella. Quien hoy comparte con todos nosotros su libro Acceso a la Justicia, Derecho Humano Fundamental. Son precisamente esos lazos de amistad, de respeto, de admiración, los que nos movió a estar aquí presentes esta tarde. En momentos de grandes retos para nuestro país, el contar con ustedes hoy, aquí, para presentar y compartir sobre el tema del acceso a la justicia, nos llena de esperanza. Esperanza porque son los más vulnerables y los que son víctimas de la desigualdad y los desventajados, los que más se afectan en momentos de crisis. Y que sea la preocupación por garantizar el acceso a la justicia a esos sectores vulnerables el que los haya movido a todos ustedes a estar aquí, apunta a un compromiso genuino con buscar opciones reales que propicien el acceso real a la justicia y no meramente formal. El recibir a nuestros egresados, miembros de la comunidad legal, estudiantes, facultad, visitantes, valida la misión de la Escuela de Derecho de ser el centro de discusión de temas noveles y vigentes en beneficio de nuestra sociedad. Agradecemos y reconocemos la presencia de todos ustedes, pero en particular tenemos al honorable Luis Rivera Marín, secretario de Estado, en representación del gobernador Ricardo Rosselló González. Muchas gracias por acompañarnos. El senador y vicepresidente del Senado de Puerto Rico, tenemos al honorable Larry Selhammer con nosotros. Los compañeros jueces del juez asociado del Tribunal Supremo, la honorable jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, bienvenida. Las juezas asociadas Anabel Rodríguez, Mildred Pavón Charneco nos acompañan, bienvenidas. Los jueces asociados Eric Cortos, Edgardo Rivera García, Ángel Colón Pérez. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también los exgobernadores de Puerto Rico, la honorable Sila María Calderón, el honorable Pedro Rosselló González y su señora esposa, Mara Nevares. Y el honorable Rafael Hernández Colón y su señora esposa. Nos acompaña también la secretaria del Departamento de Justicia, honorable Wanda Vázquez Carcet. Bienvenida. Y su señora esposa. El secretario del Departamento del Trabajo y egresado de esta Escuela de Derecho, licenciado Carlos Saavedra. El Procurador General de Puerto Rico, licenciado Luis Román Negrón. La presidenta del Panel de Fiscal Especial Independiente, licenciada Nidia Coto Vives. El director administrativo de los tribunales de Puerto Rico, el honorable Sigfrido Steider Figueroa. El secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico, licenciado Juan Ernesto Dávila Rivera. El ex juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, honorable Federico Hernández Denton, y su esposa, licenciada Isabel Picó.
la ex jueza presidenta del Tribunal Supremo, honorable Liana Fiolmata, la ex directora administrativa de la Administración de los Tribunales, licenciada Sonia Iber Vélez Colón, jueces del Tribunal de Apelaciones y Tribunal de Primera Instancia, bienvenidos todos y todas. La expresidenta de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, licenciada Igris Rivera de Martínez. Y el expresidente de la Junta de Síndicos, licenciado Luis Berríos. Bienvenido. Nos acompañará en unos instantes la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, doctora Celeste Freites. Y agradecemos y excusamos a la doctora María de los Ángeles Castro, rectora del recinto, quien se excusa por no estar con nosotros en esta tarde, pero me pidió que les llegara su caluroso saludo en esta noche. Desde la Universidad de Puerto Rico nos place en contar con el equipo administrativo, el decano asociado de la Escuela de Derecho, Irán Meléndez Huarbe, la decana auxiliar de Asuntos Administrativos, María de los Ángeles Garay, la decana auxiliar de Asuntos Estudiantiles, Ari Martínez, de la Fundación Histórica del Tribunal Supremo de Puerto Rico, su presidente Néstor Méndez y el director ejecutivo Jorge Marchán. El presidente del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, licenciado Alejandro Torres Rivera. El expresidente del Colegio de Abogados, licenciado Marc Anthony Bimbela. Gracias por acompañarnos. El presidente de la Asociación de la Judicatura de Puerto Rico, honorable Eric Ronda del Toro. Los miembros de la Facultad de la Escuela de Derecho, un aplauso para ellos. Son muchos, si empiezo a nombrarlos no terminamos. Y tenemos también, claro está, los más importantes, nuestros estudiantes que están aquí diciendo presentes. Miembros de la comunidad legal y de la comunidad en general. Realmente el objetivo principal de esta noche es presentar este libro que ejemplifica lo que es el juez Luis Estrella. Es un ser comprometido con el servicio, con la educación como instrumento para lograr el cambio social. El recinto de Río Piedras, y para darle un trasfondo de cómo es que surge este tema, todos los veranos lleva a cabo una actividad que se llama Experiencia de Verano. Y estudiantes de las escuelas públicas están durante varias semanas en el recinto visitando distintas facultades y escuelas para conocer de qué se trata el estudio de esas materias. Y en la Escuela de Derecho pues nos piden que algún miembro de la facultad o colaborador haga una actividad. El juez Luis Estrella siempre ha dicho presente. Les da una clase de procedimiento criminal compacta, resumida, en 3 horas. Hace una simulación de juicio, hace un moot court, le da roles, le da papeles, le explica lo que es la separación de poderes. Y hace una labor extraordinaria. Yo lo vi con ese compromiso y con ese entusiasmo que lo invité a que diera un curso de acceso a la justicia, que anteriormente el juez presidente de Nueva York, Jonathan Lipman, impartió aquí por varios veranos. Y le digo, ¿por qué no preparas ese curso? Ya se fue el reto, hizo el curso. Se entusiasmó tanto y tanto con la clase que un día me la encuentro literalmente con 2 carritos, de esos que usan para la escuela, lleno de papeles, de libros, de materiales, de todo lo que había recopilado para prepararse para el curso. Lo tomó bien en serio, como toda la decisión que toma cuando quiere hacer un cambio. Y le dije, ya que has hecho toda esa labor, ¿por qué no escribes un libro? Pues lo tomó muy en serio y año y medio después, aquí está el libro. Con ustedes para presentar al homenajeado, alguien que podemos estipular que lo conoce un poquito, su señora esposa, la licenciada Maribel Rodríguez Ramos. Muy buenas noches. Nos unimos al saludo de la decana Vivian Neptune Rivera y le extendemos a todos nuestro agradecimiento por su asistencia en esta noche. Para mí es un privilegio presentarles al autor del libro Acceso a la Justicia, Derecho Humano Fundamental, del juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico,
Luis Estrella Martínez. Como preámbulo, comparto con ustedes algunos datos de su trayectoria profesional. El juez Estrella Martínez obtuvo un bachillerato en Sociología en el año 1992 y el grado Juris Doctor en el año 1996 en la Universidad de Puerto Rico, con honores magna cum laude. Durante sus estudios universitarios, fungió como representante del Consejo General de Estudiantes y miembro del Senado Académico del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Formó parte de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, ganó la competencia de debate Miguel Velázquez Rivera y recibió el premio Benicio Sánchez Castaño, otorgado por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, al graduando con el promedio más sobresaliente de Derecho Penal. Comenzó su carrera como oficial jurídico del Honorable Gilberto Gerbolini en el Tribunal de Apelaciones. A partir del año 1999, inició su práctica privada de la abogacía y brindó sus servicios profesionales en el área de Derecho Público a diversas entidades en asuntos de legislación, juez administrativo y litigación, lo cual le prometió conocer de primera mano la operación de las 3 ramas de gobierno. Además, su participación en el panel de pro bono del Colegio de Abogados, el panel de práctica compensada de servicios legales y el programa de ayuda al ciudadano del municipio de Orocovis le permitieron brindarle servicios legales y notariales a miles de personas indigentes en Puerto Rico. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado en distintas instituciones como recurso de educación continua en las áreas de derecho municipal, administrativo y de familia, entre otras. Ha sido recurso del programa de educación judicial de la rama judicial de Puerto Rico, ha brindado cursos de educación continua en la Universidad del Sagrado Corazón y en los pasados años se ha desempeñado como profesor visitante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, ofreciendo el curso de Derecho de Acceso a la Justicia. Desde el año 2011 ocupa el cargo de juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En los pasados 2 años, el juez Estrella Martínez ha trabajado fuertemente en la elaboración de este libro. Esta ardua tarea conllevó largos días y noches de trabajo, de lo cual nuestras hijas Mónica y Kiara, aquí presentes, así como esta servidora, hemos sido testigos. Fueron constantes las preguntas: papi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Y cuándo vas a terminar? Como es de esperarse en niñas entre las edades de 11 y 14 años. Sin embargo, a pesar de todo el sacrificio y el tiempo invertido, el resultado de todo ello no será en vano, ya que esta obra marcará un nuevo camino en la búsqueda del acceso a la justicia como derecho fundamental de forma igualitaria para todos los sectores de nuestro país. A su vez, es una obra tan completa y abarcadora que será de instrumento de estudio y aprendizaje. Ahora bien, sin más preámbulos y con mi más sincera felicitación y deseo de éxito en este nuevo camino que se propone trazar con ustedes, el juez asociado del Tribunal Supremo, Luis Estrella Martínez. Gracias. Muchas gracias. Agradezco en primer término a Dios Todopoderoso por darme la oportunidad de compartir con ustedes en este momento tan especial. También el apoyo de Maribel por ser una de mis principales asesoras en este proyecto y a mis hijas Mónica y Kiara por su comprensión en la privación de parte del tiempo de recreación durante el verano y muchos fines de semana. Desde la mesa de la sala de mi hogar, de nuestro hogar, donde trabajé buena parte del borrador, mientras ellas hacían sus asignaciones, poco a poco aclararon algunas de sus dudas sobre el tema. Ahora invocan el acceso a la justicia cuando perciben desde su óptica algún trato desigual de mi parte hacia alguna de ellas. Así lo harán muchos de ustedes aquí, estoy consciente. Aunque me uno al saludo protocolar, deseo resaltar la ayuda de diversas entidades que han colaborado en la presentación,
tales como la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Revista Jurídica, la Asociación de Abogados de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Espacios Abiertos, la Fundación Histórica del Tribunal Supremo y la Asociación de la Judicatura. Esas organizaciones voluntariamente promovieron entre la comunidad jurídica esta actividad. También agradezco el trabajo de Biblioservices y Microjuris en la difusión de esta actividad. Agradezco también el compromiso y la disposición de cada una de las personas que componen el panel de la presentación de este libro. Con la selección de este distinguido panel, persigo darle voz y participación a diferentes componentes de nuestra sociedad y de nuestra profesión. También pretendo establecer un balance entre personas que me conocen muy bien desde mi época de estudiante de Derecho y otras dos personas del panel que me conocen solamente en mi rol público de juez y como autor de este libro, aunque yo he tenido la oportunidad de conocer sus trayectorias y luchas por la justicia. Comencemos por ellos dos, el doctor José Vargas Vidot y la licenciada Nora Vargas Acosta. Antes de las elecciones de noviembre, cuando ya teníamos certeza de la fecha de publicación del libro, tenía en mi mente al doctor José Vargas Vidot como uno de mis seleccionados. Sinceramente, no pensaba que iba a ganar con su anticampaña. En ese sentido, mi interés primordial no era traer un político, sino reconocer que él es un representante por excelencia de las voces de los sectores vulnerables que atiendo en mi libro. Ahora, tenemos el beneficio de que no solamente es la voz de esos sectores, sino que tiene un voto y la potestad de presentar medidas legislativas que adelanten algunas iniciativas exitosas en otras jurisdicciones. Incluso, hasta preside una comisión legislativa relacionada con la materia. Así que con Vargas Vidot logramos también darle voz en este foro al importante sector legislativo. La otra persona con la cual no he compartido como quisiera, en parte por mis limitaciones como juez, es con la licenciada Vargas Acosta. Nuestra relación es estrictamente profesional de abogada litigante juez. Ahora bien, no estoy ajeno a su historial, trayectoria intachable y compromiso con la profesión y la justicia en Puerto Rico. La considero una voz independiente, libre de ataduras, que nada ni nadie puede comprar y que expresará aquí sus vivencias como mujer, profesora, abogada litigante, defensora de múltiples causas sociales y una de las primeras lectoras del libro. Las otras tres personas que componen el panel me conocen desde hace muchos años y los considero mis amigos. El juez federal Gustavo Gelpi me conoce desde que él laboraba en el Departamento de Justicia en la década del 90 y acudía a la Asamblea Legislativa, donde yo trabajaba apenas como recién graduado de Derecho. El juez Gelpi se ha convertido en una especie de presentador oficial de libros, teniendo la experiencia de presentar las obras de mi amigo el doctor Pedro Rosselló González, del distinguido exgobernador Rafael Hernández Colón, y ahora estoy seguro que nos ayudará a complementar los esfuerzos y retos relacionados con el tema de acceso a la justicia desde su perspectiva de juez federal. Además, valoro su hermandad, franqueza y honestidad intelectual, por lo que también estoy deseoso de escuchar sus comentarios. De otra parte, mi estimado profesor Carlos Díaz Olivo aportará su experiencia como autor de varias obras jurídicas y por conocer de primera mano la operación de múltiples esferas del gobierno de Puerto Rico. A fin de equiparar las diferencias, resulta necesario entonces integrar el análisis picante y sincero de Díaz Olivo. Finalmente, la decana Neptune Rivera tiene la responsabilidad de dirigir este conversatorio. Vivian y yo estudiamos simultáneamente en esta escuela. Jamás cometería la indiscreción de decir quién se graduó primero y mucho menos revelar quién es mayor. Pero les daré una pista. En esta escuela siempre Vivian me ha dado las instrucciones. Ella formaba parte del cuerpo directivo de la revista jurídica y yo era uno de sus subalternos. Ahora como decana también ha guiado mis pasos por estos nuevos rumbos. Y en esta actividad también he intentado seguir sus instrucciones, aunque no al pie de la letra, quizás se llenó un poquito esto. Agradezco nuevamente la confianza de la decana y su equipo de trabajo. Les confieso que al principio quería escaparme del reto lanzado. Le propuse, huyéndole a Vivian, me fui a donde el decano asociado Irán Meléndez y le propuse abordar una sola dimensión del prontuario que estaba creando.
Sin embargo, agradezco su contundente no al lugar y el aténgase a lo resuelto. El reto fue aceptado y luego de 2 sesiones de verano y muchas noches y fines de semana, estamos aquí con el fruto de una semilla que jamás pensé que iba a germinar tanto. ¿Por qué presentar el libro en esta aula magna? Porque como he adelantado, aquí han comenzado muchos de los proyectos de mi vida. Hace más de 20 años comencé a tomar mis clases de Derecho en esta aula. Alguien dijo que en la vida hay 3 cosas que debes hacer antes de morir: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Disiento parcialmente, aunque concurro con la esencia que pretende transmitir la famosa frase. Prefiero parafrasearla para resaltar 3 acciones que puedes realizar en la vida: esparcir la semilla de la inspiración, ayudar al prójimo y compartir herramientas con otros seres humanos para que en el futuro ellos puedan ser los autores de sus propias obras. En esta aula magna, precisamente, he tenido el privilegio de sembrar la semilla de la educación. He tenido la oportunidad de servir de mentor a estudiantes que luego se convierten en mis colaboradores y amigos. Y también he dictado las conferencias y he celebrado los tan esperados fogosos debates en clase que han servido de plataforma para la creación de este libro. Queda pendiente otra pregunta interesante que me han hecho muchas personas. ¿Por qué escribir un libro? Yo les contesto con otra pregunta. ¿Por qué, si puedes, no publicarlo? Hay muchas razones para escribir un libro de acceso a la justicia. Podremos elaborarlas en el conversatorio. Adelanto solamente algunas. Sencillamente tenemos que seguir imprimiendo libros, porque me he percatado que aunque la tecnología tiene muchas ventajas, el libro tradicional mantiene su superioridad en algunos objetivos. Mi profesora de Derecho, Janet Ramos Bonomo, decía que hay que leer con el dedito marcando el libro. Ciertamente, de esa forma se retiene más la información. Cuando empecé a circular las invitaciones por correo electrónico, me preocupé porque mucha gente me reaccionaba rápido: lo lamento, pero tengo viaje. Y yo decía, qué raro, porque planificamos hacer esto fuera de la época de los viajes navideños, fuera de las octavitas, inclusive fuera de las calles de las fiestas de la calle San Sebastián. Sin embargo, todo el mundo estaba de viaje un 27 de enero. A mí me resultaba raro. Afortunadamente, a los minutos o a los días, las personas iban rectificando y me señalaban: juez o Luis, me equivoqué, es que leí 27 de diciembre. Obviamente no voy a tirar al medio varias de las personas que están aquí que creyeron, pero peor aún, algunos hasta llegaron el 27 de diciembre y encontraron la escuela cerrada por el receso navideño. Así que sobran razones, creo yo, para fomentar la lectura pausada de temas como el acceso a la justicia mediante libros impresos. Aparte de esa anécdota, visualizo este esfuerzo como parte del compromiso de educar que hemos contraído los jueces y las juezas del Tribunal Supremo a través de múltiples iniciativas, tales como nuestros programas de educación jurídica a la comunidad, el programa de tutoría, impartiendo cursos mediante visitas a las comunidades y escuelas, escribiendo y participando en foros, entre otros múltiples esfuerzos realizados por mis compañeros y compañeras, a quienes les agradezco su presencia en la noche de hoy. Inclusive también extiendo ese agradecimiento a la cantidad de compañeros jueces y juezas del Tribunal de Apelaciones y de Instancia que están aquí presentes y que abren las puertas a los tribunales para que el pueblo y los estudiantes conozcan su funcionamiento. De mi parte, el efecto de sembrar esa semilla, brindar apoyo y compartir mis experiencias con los estudiantes ha sido muy enriquecedor y siento que me fortalece como juez y como ser humano. Cuando Gilberto me envió un proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa, producto de las ideas del curso, cuando María, una de las estudiantes más tímidas del curso, terminó debatiendo fogosamente contra mí en una simulación de pleno del Tribunal Supremo, cuando Elizabeth, que está aquí atrás, me notificó que no se atrevía a subir la rampa, me notificó que está dispuesta y creó una organización pro bono estudiantil para defender personas con diversidad funcional. Cuando Germain, que está allá atrás, fue el único estudiante oyente que no era de Derecho, al año siguiente me notificó, solicité a la Escuela de Derecho y me aceptaron. Cuando también Laura, con el testimonio de ella, fue una de las satisfacciones más gratificantes. Y este testimonio yo le pedí compartirlo, ella está fuera de Puerto Rico, pero cuando acabó el curso, ella me envió lo siguiente por correo electrónico.
Para ella el curso fue un reto, y la cito, un reto tanto académica como personalmente. Soy producto de Barrio Obrero, comunidad en la que aún vivo junto a mis abuelos, y hoy soy yo la que le devuelvo el favor de cuidarlos y alimentarlos, ley de vida. He podido sobrepasar muchos obstáculos para llegar a ser una estudiante de Derecho en la UPR y trabajar parcialmente como paralegal en un bufete en Atorrey. Por lo tanto, me pude identificar con muchos aspectos y situaciones que sufren estas comunidades. Por muchos años, mis circunstancias particulares me han causado un sentimiento de inferioridad, o más bien de desigualdad, ya que una mínima población de comunidades de escasos recursos llega a estudiar Derecho. Sin embargo, su clase me retó a participar, lo cual regularmente no realizo en clases a causa de esas inseguridades absurdas que poco a poco van desapareciendo. Con ese y otros testimonios de mis estudiantes, el que se sintió retado fui realmente yo, para continuar y culminar este proyecto con la esperanza de contribuir a que ese sentido de inferioridad y desigualdad se desvanezca en nuestra sociedad. Aparte de la oportunidad de ampliar la discusión en el tema, persigo con este libro dejar atrás la mentalidad de que el acceso a la justicia es un favor, una obra de caridad, un toallazo o un ay bendito. Tampoco limitarlo meramente al derecho a una representación legal. De igual importancia, persigo brindar esperanza a esos sectores vulnerables y especialmente a esas nuevas generaciones que se levantan. Nuevos operadores del derecho que en su día, con el potencial de transformar a Puerto Rico, quienes al igual de otros lectores podrán escoger entre dos opciones: conformarnos con el presente o convertirse en actores de un nuevo porvenir de justicia. También persigo abonar a que este libro llegue a personas desventajadas. Gracias a Dios tengo la invitación ya de varias profesoras que dan un curso universitario a mujeres confinadas, y allí estaremos en este semestre compartiendo con ellas y donando a la biblioteca de las mujeres confinadas un volumen del libro, y espero hacer otros esfuerzos coordinados para que llegue a otros sectores vulnerables. Así que no sé si lograré las metas, no sé qué dirá el panel, pero sí voy a tener la satisfacción de hacer las tres cosas que le dije al inicio. La satisfacción de que esparcí la semilla, que estuve dispuesto a darle vida a nuevas propuestas y que escribí un libro que espero que los motive a ustedes a usar las herramientas que tengan a su alcance para derribar todas las barreras de injusticia. Muchas gracias. Estas palabras, vamos nosotros aquí en el panel un poco desmenuzar lo que es el contenido del libro y la aportación que hace. A los estudiantes que, como mis hijos, lo primero que hacen es mirar cuántas páginas tiene el libro. 502. ¿Okay? 1206 notas al calce. Eso les da una idea de la rigurosidad y profundidad de ese estudio que hizo el honorable juez Estrella. Pero ahora ya no es el honorable juez Estrella, ya es el autor. Así que vamos a hablar del autor. En primer lugar, fuimos muchos los del panel que viajamos con el libro, cargamos, lo traímos a Puerto Rico de vuelta para poder cumplir con esa misión en las Navidades de leerlo. Pero la lectura, al menos en mi caso personal, me impactó sobremanera porque no es solamente de acceso, no es sobre pobreza, sobre desigualdad. Estamos ante una colaboración y una aportación jurídica que cubre temas de derecho constitucional, procedimiento civil, procedimiento criminal, administrativo, evidencia internacional, ambiental, entre otros temas. Así que la mirada es holística, es global, todas las instancias en las que los seres humanos ven de alguna manera mermada su representatividad, no solo en el tribunal, en un caso que presentan y litigan, sino desde sus circunstancias de vida en procesos administrativos, en procesos fuera del contexto de los tribunales. Por otro lado, valida las aportaciones de muchos miembros de la facultad que por años han escrito y han reflexionado sobre estos temas, citando sus escritos, sus revistas jurídicas, sus artículos, y de alguna manera eso nos da una esperanza de que esta nueva generación que está escribiendo, que está publicando, se lee a sí misma, reflexiona, responde y provoca esa interacción de ideas, que de eso es que se trata la universidad. Por otro lado, está dirigido quizás a personas que, desde los que no conocen nada del derecho, hasta los que son expertos y eruditos. Así que en ese sentido, el lenguaje sencillo, que pone al ser humano desde que tengo la controversia, dónde acudir, qué puedo hacer, cuáles son mis limitaciones, que quizás no está consciente de las mismas,
Ese es el lenguaje del libro desde el mismo inicio. Tiene, a su vez, un referente teórico muy fuerte, desde el positivismo hasta los acercamientos más noveles que se ha dado a interpretaciones más relativas que pongan al ser humano como centro de la discusión del problema del acceso a la justicia. Así que lo que son las teorías de la justicia social, de la pobreza, lo que es la distribución, el reconocimiento, la participación, explora las relaciones de poder, la falta de recursos, la falta de acceso físico y procesal, ya sea legislativo por la vía ejecutiva o que surja del mismo sistema judicial. Así que esa perspectiva de lo que puede un juez o jueza hacer desde su sala para cambiar la dinámica, yo creo que es una de las aportaciones mayores del libro, porque lanza el reto. ¿Qué usted como juez o jueza en el tribunal puede hacer, aún con la limitación de recursos que todos conocemos? ¿Qué puede usted como profesor o como profesora? ¿Qué reflexión puede usted provocar en esos estudiantes? Para igual que le ocurre al profesor juez cuando da la clase, ve ese resultado plasmado al pasar del tiempo, está inmerso en sus páginas, en su lectura. Esa perspectiva de que en ocasiones es intimidante pisar un tribunal, y que a veces debemos concentrarnos en evitar llegar al tribunal. ¿Cómo como sociedad nos movemos a que los conflictos, a que todos los problemas que pueden surgir se resuelvan de una manera alterna, que no sea adversarial, que no sea que uno gana y otro pierde? Ese balance fino de lo que es el concepto de la justicia y aplicarlo en todas las relaciones interpersonales es parte de ese hilo conductor. No podemos seguir con un mundo con tanto conflicto. El tribunal no da abasto para esas controversias. ¿Qué reflexión podemos hacer como académicos, como profesionales, como seres humanos, como padre, madre, hijo, para que esas disputas se resuelvan de otra manera y los conflictos tengan una manera alterna de ser resueltos? Y claro está, su planteamiento central, los derechos humanos y la igualdad. Hace una revisión exhaustiva de todos los tratados internacionales que desafortunadamente sabemos que los Estados Unidos no ha firmado, la mayoría de ellos no los ha ratificado, y por ende Puerto Rico. Cómo a nivel internacional se puede esbozar de que sí existe un derecho fundamental al acceso a la justicia, validado por todos esos tratados y todas esas convenciones, desde los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los inmigrantes, todo lo que tiene que ver con el derecho al ambiente sano, y en ese sentido hacer esa crítica. ¿Qué ocurre con los Estados Unidos? ¿Qué ocurre con Puerto Rico? Y si el que no lo haya firmado es impedimento para que nosotros como quiera adoptemos ese precepto y defendamos ese derecho como fundamental, que es la invitación que nos hace el autor. Así que incorpora también en sus páginas algo que le va a encantar a los profesores y profesoras y a los estudiantes, unas preguntas, unos cuestionamientos, unas reflexiones que guían el hilo conductor del libro para fomentar esa discusión. Así que desde el punto de vista pedagógico y educativo, la meta es bien ambiciosa, pero la cumple. ¿Cómo servir de guía para distintas áreas del derecho, para los estudiosos, para los legos, para cualquier persona que tenga esa inclinación y esa preocupación? Así que aquí me place ver a miembros del Colegio de Abogados, de la Asociación de Abogados de Puerto Rico. La compañera Araima Rivera Lacen también nos acompaña como expresidenta del Colegio de Abogados. ¿Y por qué los menciono? Porque muchos de los estudiantes cuando se gradúan buscan estas instituciones profesionales para ver de qué manera. Arturo Hernández, el expresidente del colegio, también nos acompaña. Pues vemos ese compromiso de que estas instituciones profesionales le den ese espacio a los estudiantes de servir. ¿De qué manera pueden cerrar esa brecha de falta de acceso? Y me da mucha satisfacción que tengamos todos estos expresidentes, el presidente actual, el licenciado Torres, también de la Asociación de Abogados de Puerto Rico y de otros grupos emergentes que tiene esa nueva generación de abogados y abogadas comprometidas con el acceso y buscar otras opciones. Pero como tengo que dejar que mis compañeros reaccionen, pues vamos a pasar el micrófono para que ellos digan si están de acuerdo o no están de acuerdo, o desde su punto de vista, cuál es la aportación, qué reflexión le merece el libro una vez culminan su lectura y cómo lo pueden atar esas áreas que ellos identifican como medulares. Compañero juez, helpí con ustedes. Muy buenas noches a todos, un placer estar aquí, verlos a todos. Pues antes que nada quiero felicitar a Luis por esta excelente obra. La obra, el borrador, que era mucho más gordo porque las letras eran más grandes, pues me lo dio para reflexionar antes de llegar aquí. Viajó a Hawái, viajó a Boston, viajó a North Carolina, en menos de un mes viajó, pero lo felicito porque
yo, habiendo sido ya juez por más de 15 años, pues sé que los jueces estamos en una posición a veces hasta especial para poder aportar este tipo de asunto académico y dar nuestra perspectiva. Y los mismos cánones de ética hasta lo recomiendan. Y le doy las gracias a Luis, igual que a varios de los compañeros de él, que también sé que están muy inmersos en la academia. Así que los felicito por esta obra. Para mí, como juez, este libro pues me ha puesto, y se lo dije a Luis, me ha puesto a pensar y me ha puesto a pensar más. Y del punto de vista mío me pone a pensar qué yo puedo hacer día tras día para que la justicia sea accesible a cada uno de nosotros, a todo el mundo. Me pone a pensar qué yo hago bien, qué hacen mis compañeros bien y especialmente qué podemos mejorarnos o qué no estamos haciendo bien. Y es algo que, aunque yo lo digo como juez, estoy seguro que los legisladores, uno a mi izquierda ahora, y lo mismo los de la rama ejecutiva, y hay muchos de ustedes aquí que acaban de entrar al gabinete también, pues son cosas que todos podemos pensar día a día. Y este libro, de la manera que está organizado, pues nos da el acceso a pensar en el acceso a la justicia. Una de las cosas que es muy interesante, tiene un índice larguísimo, pero lo bueno del índice, usted trabaja en cierta área, en cierto tema, busca esa sección y puede leer los problemas de acceso a la justicia en esa área. Una de las cosas que a mí me han puesto a pensar es, y desde el punto de vista jurídico del tribunal, si no hay acceso a la justicia, lo que estamos teniendo aquí en Puerto Rico es un tribunal federal, o un tribunal que eventualmente va para Boston. A nivel de Puerto Rico, pero estamos teniendo tribunales que son para ricos únicamente. Y es algo que me pone a pensar mucho, pues que los tribunales deben ser accesibles para todos, sean ricos, sean pobres, sean de cualquier estrata social, de cualquier color, de cualquier raza, cualquier ideología, y eso es bien importante. También personas desventajadas en distintas áreas, pues, y el libro toca todas estas múltiples facetas que creo que durante la discusión vamos a discutir todos. Algo que me gustó, que la decana también mencionó, son las preguntas que hay al final de todos los capítulos o entre medio de los capítulos, cada sección, y es algo que yo me pongo a pensar, en los aviones yo me ponía a reflexionar, y no hay una contestación exacta y perfecta para nada, pero son unas preguntas que no solo un estudiante, sino cualquier persona que se está leyendo estos libros, pues puede ponderar, puede debatir. Y como digo, este libro lo que hace es dejar uno pensando y pensando y pensando más, y queriendo pensar más y ver cómo uno puede aportar en esta área tan importante el acceso a la justicia. Así que traté de ser breve. Muy bien, sí, porque les tengo el timer para que no se exceda mucho, porque la noche es joven. Sí, Nos gustaría entonces escuchar del senador y honorable José Vargas Vidot. Me dicen que tienen que pegarse bastante el micrófono para que los compañeros del salón L2 y L3 puedan escucharnos. Una de las asignaciones, porque el juez Estrella le pide que comente el libro, pero él habla que yo le doy instrucciones, él nos dio un bosquejo de una guía y todo exactamente que teníamos que mirar. Los oficiales jurídicos del juez saben, ¿verdad? Pero bueno, una de las encomiendas particulares para el honorable José Vargas Vidot y la compañera Nora Vargas era evaluar los sectores vulnerables. Hay un capítulo dedicado a los sectores vulnerables y cómo desde sus perspectivas el libro aborda, plantea unas soluciones, unas posibles alternativas para ese problema de desigualdad. Así que adelante. Bueno, muchas gracias. De verdad que me siento súper honrado de que me hayan invitado. Hasta me siento como extraño, ¿no? Porque yo no soy abogado, así que de momento, pues yo a lo mejor soy la mejor prueba si el libro vale la pena leerlo o no, ¿no? Entonces quiero advertir que Nora y yo no somos hermanos. No, sí, hermanos de lucha de mucho tiempo. Así que la verdad que yo no solamente me sentí honrado por lo que ya hemos explicado, lo que el juez ha explicado, sino porque sencillamente yo creo que este libro es un acto de valentía. Es un acto de valentía que revela a un hombre que desafía algo que parece ser conocido pero no lo es. Abre espacios de reflexión y, como decía Pablo Freire, se convierte por lo menos la parte que yo tuve asignada, que es la pobreza, se convierte de inmediato en un tema generador. Y yo pues de verdad que lo disfruté muchísimo, aunque les tengo que confesar que empecé a leer por las preguntas, precisamente porque quería saber desde el final qué era lo que provocaba en el mismo escritor, qué se preguntaba, qué entendía que daba como reto
intelectual después de la lectura, así que lo hice al revés. Yo hago muchísimas cosas al revés, desde la anticampaña, como que me ha quedado esa manía, ¿verdad? Así que, de manera que es muy acertado escoger la pobreza de primera instancia como uno de los sectores más vulnerables. Sin embargo, yo quisiera pues tener algunas reflexiones sobre esa decisión. Primero, la pobreza lo plantea de muchos ángulos y es interesantísimo empezar a leer y ver cómo lo sitúa desde los teóricos, desde cómo se define la misma, y nos da como un menú para escoger desde dónde vamos a ver este fenómeno social que permanentemente desafía y reta. Pero al final, para que podamos quizás entender el espíritu de lo que el juez escribe, me parece que voy a usar unas palabras, ¿verdad?, que no son mías, sino de una canción, y dice que es como una serpiente que solo muerde los pies descalzos. Él la define en varios subtítulos, ¿verdad? Estamos hablando de pobreza como tal, y entonces hay números que son contundentes y que nos ayudan a situarnos en el entorno. A veces cuando uno hace una historia clínica, ¿verdad?, yo soy médico, uno mira si el paciente está ubicado en tiempo y espacio. Y yo creo que él nos lleva en ese capítulo a de verdad a sentirnos que examinar de alguna forma si frente a la pobreza genuinamente estamos ubicados en tiempo y en espacio, o estamos viajando por un mal teórico meramente que no nos confronta a nada. Sin embargo, él nos lleva, sinceramente nos lleva, y me llevó hasta reconsiderar la definición de pobreza. Luego entonces trabaja con el tema de las mujeres, y yo, si me permiten, ¿verdad?, puedo decir un par de cositas que son meramente humanizantes, ¿verdad?, porque me parece que lo bravo de esta lectura para mí es que no me sacó de la calle, sino que me ayudó a interpretar la calle. No me sacó de la realidad que yo toco todos los días, sino que me ayudó a contextualizarla, me ayudó a verla en un plano en donde puedo ver entornos que le dan dimensión, unas dimensiones que me ayudan entonces a repensarme y a reaprender y a desaprender, que eso es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando él plantea la pobreza, tenemos 24.1% más personas pobres que el lugar más pobre de los Estados Unidos, que es Mississippi. Eso es interesante porque siempre lo vemos, yo ahora lo veo pues en el ambiente político, los compañeros de mi lado y del otro se pasan peleando precisamente para resaltar las bondades o las virtudes de alguna de las ideologías, y de momento yo me siento en el medio, que resulta ser casi metafórico, y cuando leo el libro entonces entiendo por qué, ¿entiendes? O sea que en realidad la pobreza es... me ayuda a saltar a una pregunta. ¿Es la pobreza la ausencia de recursos? Pues eso yo después de leer el capítulo, pues me tengo que preguntar, ¿es la pobreza la ausencia de recursos, o es el recurso secuestrado que ya no llega a donde tiene que llegar? ¿Es la pobreza genuinamente la ausencia económica, la ausencia de posibilidades, la ausencia de acceso? Pero definitivamente en los términos que lo plantea el libro, pues es precisamente lo que nos debe de preocupar, porque aún de donde venga y lo que sea, finalmente nos lleva a un mismo camino, a un solo camino. Es un embudo que nos lleva a un problema de acceso no solamente a la justicia si la definimos en forma muy cerrada, pero yo, que soy no ortodoxo en todo, pienso yo que el acceso a justicia es también la falta de acceso a salud, es la falta de acceso a la estructura social, es la falta de acceso a poder pensar y repensar las cosas. Ya yo creo que tengo que terminar. Pero después seguimos. Okay. Para que sepan por dónde estamos haciendo embocadura, me parece interesantísimo que se plantee, sí,
como un reto para cualquier estudiante, no de leyes, sino de cualquier otra facultad, cualquier otra materia. Nora. Seguimos con Nora. Carambita prendida el taquito. Y a todas, Bien pegadita. de verdad que quiero agradecer a pues, la invitación de leer y compartir las reflexiones sobre... Tiene que pegarse más. Tiene que usar Pegárselo un poquito más. usar ese. Ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias pues, por la invitación que nos ha Gracias a usted. para leer y en efecto Los dos, compartir sí. las reflexiones. Que usa los dos A mí, micros. luego de leer el libro, me sentí muy motivada y esperanzada. Estamos viviendo unos tiempos terribles de crisis donde las medidas de austeridad que se están tomando, que están proponiéndose en respuesta a la situación económica, pues están incidiendo, parecen querer que recaigan precisamente sobre aquellos sectores más vulnerables. Un poco lo que intima la carátula del libro, que tiene una soga que parte por lo más fino, pues como que aquí va a partir por lo más fino, pretenden que sea por los derechos de los más vulnerables. Y hace tiempo que vemos esa circunstancia, ¿verdad? De que un poco hasta de desesperanza. Sin embargo, Ahora. este libro pues, me da esperanza porque el que el análisis venga de un juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde él plantea que el derecho a la justicia, el derecho al acceso a la justicia es un derecho fundamental y que está íntimamente relacionado, que no se puede separar ese derecho al concepto de igualdad, para mí es esperanzador. El que este autor, quien es, lo diga, que lo plantee, que lo traiga para dialogar, le presta legitimidad, nos invita a todos y a todas, los que trabajamos en derecho, los que trabajan en investigaciones, los que trabajan en la legislatura, a que escuchen. Esto es una voz seria, respetable, estudiosa, que toma decisiones importantes para este país, y él nos está poniendo a estudiar y a reflexionar sobre este concepto que día a día trabajan los defensores de los derechos humanos en Puerto Rico y en otras partes del país. Así que yo me sentí sumamente motivada y esperanzada con este libro. En cuanto a las barreras, los grupos vulnerables parecen bien importante lo que identifica. Y en cuanto a la pobreza en particular, a mí me pareció también significativo que lo expresa como una violencia. Entre las definiciones de lo que es pobreza, él incluye la acepción de violencia institucional contra ese sector. Fíjense que eso tiene unas implicaciones bien serias, porque en cuanto a cómo lo vamos a atender, sumamente importante, y a mí me parece que lo está expresando una persona, un juez del Tribunal Supremo, de nuevo, es esperanzador en nuestra legislatura. Habla también de cómo constituye una barrera al derecho de acceso a la justicia el que el Tribunal Supremo de Puerto Rico haya dejado pasar oportunidad de expresarse y definir más claramente qué cosa constituye eso de discrimen por condición social. Ha tenido nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico, en la opinión del autor de este libro, la oportunidad de aclarar qué significa eso. Eso de discrimen por origen o condición social, mas sin embargo la ha desaprovechado. Y la invitación aquí, o lo que estima el juez, es que miren, eso es una omisión, en ese sentido constituye una barrera. Atiende con mucho detalle las barreras que representan tanto las decisiones o opiniones del Tribunal Supremo a las mujeres, también las omisiones, no solamente por un trabajo que le corresponde, el trabajo que me parece una premisa de una tesis muy importante también, el trabajo de acceso, de promover, adelantar, de conocer el derecho de acceso a la justicia como un derecho fundamental,
no le corresponde solamente a la rama judicial, le corresponde a la legislatura, le corresponde a la rama ejecutiva también, obviamente a la sociedad civil, ¿verdad? Que somos los que estamos pendientes, con los trabajadores. Yo me veo a veces como arconita, a veces como abogada, pero ciertamente reconoce esa importancia y hace unos planteamientos de dónde están esas omisiones de parte de una rama y de otra. En mi próximo turno quiero atender unas limitaciones, otros sectores vulnerables que creo que comparten, que no se incluyeron en esta edición del libro del juez Estrella. Sin embargo, yo creo que su omisión no es porque lo que incluye aquí no es una lista taxativa de grupos vulnerables. Es un muestreo, sí. Yo usé algunos de los principales, porque si incluimos inmigrantes, deambulantes, entre muchos otros, pues sería ya entonces un tomo como el de José Julián Álvarez, y eso es como una guía telefónica que no se puede. Así que quise mantenerlo manejable, porque los principios aplican a todos los sectores vulnerables. Bueno, uno de los sectores que queremos prestarle atención es a las personas de las comunidades LGBT. También. Las personas lesbianas, gays, transgénero y transexuales, que no se atienden específicamente en esta edición del libro, porque a lo mejor viene... Bueno, sí, pero la atendemos en la igual del saque. O sea, yo considero que la comunidad LGBT es el equivalente a la raza negra en otras luchas. En esta época, la comunidad LGBT es la que está generando la jurisprudencia, y desde el saque en el capítulo 2 en igualdad, pues discutimos el caso de matrimonio igualitario, y lo aplico a esa comunidad a diversas instancias, discrimen también el empleo en otras áreas. O sea que la tomo como el hilo conductor. Si vamos descubriendo las piezas del rompecabezas, no damos el rompecabezas completo, pero hay unos elementos que yo creo que sirven. Ese es para el tomo 2. Ese es para el tomo 2. Me pareció muy importante también usted puntualiza la necesidad de ver los derechos humanos también, cómo se interrelacionan, y hay que mirar entonces los derechos de una manera y las barreras de una manera transversal también. Eso aporta a la discusión de reconocimiento de derechos humanos. Así que estoy sumamente motivada con las posibilidades de diálogo que provoca este libro. Muy bien, tenemos ahora al compañero Carlos Díaz Olivo, que le tenemos que decirle que va a hablar, porque si no estamos aquí un ratito largo, pero le dijimos que se concentrara en lo que son las barreras de las 3 ramas de gobierno para lograr realmente el acceso a la justicia, y a la misma vez su reflexión de la totalidad de la obra del honorable juez Estrella. Hola, buenas noches, saludos a todas y a todos. Para un profesor, de las grandes alegrías que uno puede tener es ver a sus estudiantes ser exitosos y triunfar. Así que ver aquí hoy a don Luis Estrella, no solamente su trayectoria previa y la en el tribunal, sino publicar un libro. Y antes que publicar un libro, el poder de convocatoria que ha demostrado esta noche, de todos los sectores, de todo el espectro del país. Y yo decía antes de empezar la actividad que él había invitado hasta a sus compañeros de kinder. Me equivoqué, están sus compañeros de cuna del hospital a medio Puerto Rico, de lo que demuestra un respeto, ¿verdad? Y una admiración también hacia él como persona. Y lo felicito por eso. En segundo lugar, lo felicito ciertamente por la publicación de un libro. El doctor Vargas Vidot decía que el publicar el libro era un acto de valentía. Sin duda lo es, pero es un acto de disciplina que usted no tiene idea. O sea, de verdad, para poder escribir esto es un acto de sacrificio continuo. Es peor que hacer ejercicio, hacer dieta, que es todos los días luchar contra un mundo que no lo deja hacer. Así que, por las responsabilidades que tiene y sentarse a hacer esto, pues te tengo que felicitar, Luis. En tercer lugar, creo que es importante que desde la judicatura los jueces escriban, no solamente sus opiniones, sino que saquen tiempo para hacer artículos, ¿verdad?, de revistas jurídicas y publicaciones como esta. Usualmente descansamos, o los de afuera hacemos señalamientos, críticas, escribimos sobre lo que hacen los jueces, y de alguna manera uno intenta, pues, de nutrir, de darle recursos
en su labor, pero del lado de allá también hay unos insumos adicionales que es importante que se compartan, así que es un esfuerzo bien importante y bien loable. Así que tremenda aportación también. En términos del libro, tengo que destacar lo elegante que es el cuento. Habla de temas muy difíciles, hace sus críticas, pero las hace tan suave que uno no se da cuenta. Y eso requiere también una gran destreza en términos de verdad del esfuerzo de su obra. Hay otra cosa importante, porque en acceso a la justicia hay muchos puertorriqueños y puertorriqueñas y otras personas en otras partes del mundo luchando y trabajando de diferentes formas. Pero que esté esto por escrito, que haya una publicación donde tú puedas ir accesible a los estudiantes, accesible a los profesionales, es también una gran aportación que hace una gran diferencia. Pero para mí, además de todo esto, me pareció fascinante que Luis cuestiona nuestra misma noción de lo que es el acceso a la justicia. Y como bien él señala en un momento dado, muchas veces piensa o se visualiza el acceso a la justicia con el sonido, él dice, del ponchador cuando se presenta la moción o la demanda allá en el tribunal. Y en realidad él dice que es mucho más que lo que ocurre en el tribunal. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, mire, cuando usted llegó al tribunal, en gran medida, el daño ya está hecho, pues inminente. Y en ese sentido, es poco en esta etapa lo que se puede hacer comparado con lo que debíamos haber hecho desde antes. Peor aún, en el proceso judicial todo está limitado a las 4 esquinas del documento, de la moción, cuando la realidad humana es tan compleja y tan diversa que el derecho lo limita en su manera de exponerlo para que tenga acceso en el tribunal. Y en ese sentido, él dice hay que ir más allá de eso y dice que las otras dos ramas de nuestro sistema de gobierno tienen también mucho que decir ahí. Y dice, y lo trae también desde el ámbito del derecho administrativo. Me parece que el juez Estrella hace un cuestionamiento del proceso administrativo que hay que repensarlo. Básicamente, él cuestiona la supuesta pericia del proceso administrativo en términos de que, al fin y al cabo, dice, primero, en gran medida, las agencias administrativas tienen que buscar la pericia de afuera, no solamente fuera de la propia agencia, sino a veces fuera del país. En segundo lugar, tampoco tienen los recursos económicos para desarrollar esa pericia. Y en tercer lugar, está también plagado de la politiquería que afecta al país. Así que eso es cierto. Yo añadiría más en esa reflexión. No lo digo tan crudamente, ¿verdad? No lo digo tan crudamente. Como elegancia, pero está ahí planteado. Eso es interesante. Yo plantearía en esa dirección aún más. Si hace sentido todavía mantener el proceso decisional administrativo adjudicativo, o si vale la pena ir directamente al tribunal, porque me parece que lejos de hacer más acceso a la justicia, lo que hace ir al proceso administrativo es encarecerlo para después acabar yendo al proceso judicial. Peor aún, esto de oficiales administrativos, hay que también repensarlo. Eso de que la propia agencia sea el que ponga a alguien a decidir, no hay un foro imparcial. Y eso hay que repensarlo y hay que eliminarlo. Y en ese sentido, la posibilidad de un tribunal administrativo, pues yo creo que hay que visitar esa alternativa. Carlos, y perdona que te interrumpa, a veces se invoca la crisis fiscal o la falta de recursos para decir no podemos hacer cambios. Precisamente yo creo que en época de crisis fiscal es que se dan las coyunturas para entonces hacer ese tipo de reformas de procesos más ágiles, menos papeleo, menos burocracia. Y yo creo que en esa dirección es que nos estamos moviendo. Que le ahorra hasta el gobierno eliminar el proceso administrativo. O sea, en este momento de crisis todavía más le sabe, es una posibilidad. Lo otro importante de destacar el acceso a la justicia cuando habla del proceso administrativo es que muchas veces concentramos la atención en el acceso a la justicia en la parte penal o criminal. Y se nos olvida que ese ciudadano pobre, ese ciudadano de recursos escasos, también tiene unos problemas de naturaleza civil que no se atienden de forma adecuada, que van desde la relación
de un ciudadano con el banco, peleando con la aseguradora que no le quiere cubrir un tratamiento médico, cuando compra un enser o un producto que está dañado. De verdad, y Neri me perdona, el DACO no es que va a encontrar la solución. O sea, es más complicado y esto, pues, con esto pues me parece que pone un dedo de reflexión. Sé que esto es más complicado, sé que hay defensas, pero entremece en ese punto. Y lo otro que me parece todavía más interesante es que dice también en el ámbito legislativo es importante en el proceso de acceso a la justicia. Y yo tengo que concluir que es verdad, y eso también me ha obligado a repensar. Yo tuve en un momento dado la participación en el proceso político y de verdad le digo que salí tan desencantado y frustrado que creía que es una barbaridad. Sin embargo, pensando y viendo las cosas, creo que tiene una gran importancia y en esta parte del proceso de acceso a la justicia es de las áreas que puede resultar todavía más, de donde más espacio se puede proveer. El juez destaca en el libro el problema de las vistas públicas. Lo ata tal vez al problema de las dietas, que ha llevado entonces que muchos legisladores pues no participen o se den menos vistas. En un momento dado yo me preguntaba, pero si las vistas a veces eso es como pro forma, y entonces va la gente y viene con una cosa allí, la ley, que es una monserga, y entonces nadie le presta atención. A veces las preguntas del legislador ya están hechas y las preguntas independientemente de lo que le contesta, y entonces se convierte en una cosa sin sentido. Sin embargo, la realidad es que la oportunidad de que el ciudadano pueda hacerse oír, de que por lo menos lo dijo, no solamente es una cosa importante de yo obtener la oportunidad de comunicarme, sino que sembró una semilla que tal vez en ese caso no germinó y no se desarrolló, pero se quedó en la mente de ese funcionario público, de otras personas que podrían hacer la diferencia y que por lo tanto ahí es que comienza, yo creo que el verdadero cambio social, porque el cambio social difícilmente se va a dar en el tribunal, es en la Asamblea Legislativa donde hay mayores oportunidades de hacer alteraciones a esa estructura judicial y social que provoca la pobreza o que ayuda a que se entronice la pobreza. Añadiría yo, como parte de ese proceso legislativo y como otro elemento que me he dado cuenta también por mi experiencia, los medios de comunicación. Los medios de comunicación pueden ser a veces más efectivos que las propias tres ramas de gobierno, porque a veces esos sentimientos, problemas que tiene ese ser humano no llegan ni siquiera a encaminarse a través de estas tres ramas. Y es a través del medio que el ciudadano que de otra manera no tiene los recursos ni nada, hablando, inyecta en la sociedad esa preocupación. Y a la misma vez que lo inyecta, se capta la atención del legislador, del ejecutivo y del resto de la sociedad que se puede que puede servir a esa iniciativa. Así que me parece tremendo ese cuestionamiento de ver el acceso a la justicia desde una perspectiva amplia. Y tengo también otras cosas más que decir, pero vamos entonces a dejar allí a la decana para que cause eso, porque si no me regaña y me pone a la clase a las 10 de la noche. Luego de esta reflexión, quisiera que el autor pudiera reaccionar a algunos de los comentarios para entonces fomentar la conversación entre nosotros mismos de esas áreas particulares que son las que mayor reto generan. Desde el punto de vista de la academia, pues la pregunta para el autor sería, él como profesor, ¿cómo logramos transmitir a esos estudiantes que ellos tienen el poder, una vez estén ya ejerciendo en la práctica, de hacer la diferencia? Porque muchos se abruman y piensan que realmente no tienen las herramientas para comenzar a hacer el cambio. Y de esta lectura lo que reta es que puedes hacer la diferencia desde las cosas más sencillas, desde simplificar procesos, desde donar horas pro bono, desde participar del panel de voluntarios, desde inscribirte con tu organización profesional de preferencia para dar esa ayuda en los casos civiles, en los procesos administrativos. Ahora mismo en la Escuela de Derecho estamos impulsando en la misma Comisión de Acceso a la Justicia el que se considere el término de los navigators que hay en las Cortes de Nueva York, que son estudiantes de Derecho que guían a ese ser humano que llega al tribunal y no sabe ni dónde hay que ponchar, ni dónde hay que subir, ni dónde están los anuncios de los procesos. Estamos hablando de unas barreras físicas y unas barreras también emocionales que intimidan al ciudadano común y corriente que no puede
manejarse en esos escenarios. Pues, por ejemplo, en Nueva York, una de las iniciativas son los famosos navigators, que son estudiantes, no solo de derecho, sino de otras áreas, que los capacitan para que pueda acompañar a ese ser humano que llega hasta el tribunal. Pero está el que ni queremos que llegue al tribunal, que pueda resolver la controversia de otras maneras, para movernos esa cultura de paz, de armonía, del bien común. Y el juez hace ese reto. Así que la pregunta sería, ¿qué le podemos decir a cada uno de esos estudiantes que piensa que es abrumador? ¿Por dónde se puede empezar? De esta reflexión, de este estudio, ¿cuál sería su recomendación? Pues yo trato de brindarle al estudiante esa inspiración, ese entusiasmo, pero también al ciudadano y a los operadores y operadoras del derecho en cualquiera de las ramas o en cualquiera de las instancias. Yo creo que aporto humildemente ejemplos concretos, iniciativas concretas en esa misma dirección de New York. Cito una propuesta que recoge el ex juez presidente Hernández Denton, de la mentoría, de que el abogado no necesariamente tenga que asumir representación legal, sino que asuma un rol mixto de asesoramiento al cliente para que unos sectores vulnerables tengan algún tipo de mentoría para acudir en unos determinados procesos. Y pues hay que hacer unas alianzas entre los diversos sectores, entre los diversos componentes de la profesión. Hay que desprenderse un poco cada uno de nosotros en ese proceso. Y yo creo que una de las metas principales que ha salido en la discusión aquí es la necesidad de una declaración de política pública del acceso a la justicia como un derecho fundamental. Esa declaración es importante, debe ser un compromiso de las tres ramas de gobierno, porque no solamente ayuda al ciudadano, al pobre, a la mujer víctima de un delito, sino que ayuda a la sociedad en general. O sea, tiene que haber un pronunciamiento de la situación de desigualdad que nosotros vivimos como sociedad también. Y yo apunto también a esa dirección. Otro de los aspectos que me gustaría que discutieran es la falta de información. Yo creo que hay un hilo conductor de la falta de información del ciudadano de los procesos de la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Es una de los principios o de los vacíos que debemos llenar en las barreras que identificamos en el ámbito, por ejemplo, legislativo. Una ley integral de acceso a la información es de vital importancia para abaratar los costos de que el ciudadano pueda accesar a la información. Dejamos entonces al juez El Pi. Bueno, yo concurro con todo lo que dice el colega Estrella. Me he puesto a pensar, porque con los estudiantes es relativamente fácil, porque vienen a la corte, yo voy a las escuelas de cualquier grado, y es algo, y lo mismo en escuela de derecho, bachillerato, y eso es relativamente fácil. Vienen a la corte, uno les da el tour, les explica, los lleva tras bastidores. Yo los he tenido y lo siento, cuando no hay jurado lo siento yo, lo siento al público, después los entro y le digo, esto fue lo que pasó en la sentencia, y eso yo creo es importante para que cojan conciencia. Pero algo que acaban de decir en el panel y dijo el juez, es qué pasa con los ciudadanos. Porque no es lo mismo un estudiante que esté en Derecho, que el profesor Díaz Olivo me llama y lleve al grupo de la clínica tal, o la profesora Vargas también ha llevado estudiantes, y eso, pues, esos estudiantes tienen ese acceso por ser estudiantes. Pero el público en general es algo, y muchas veces el público quizás no es un litigante, pero al público le interesa saber qué está ocurriendo, y eso también es importante. Yo a veces trato, y yo sé que muchos de los jueces también, ir a grupos de la comunidad, y obviamente uno siempre dice el caveat, mientras no discutamos un caso en particular, nosotros los jueces sí podemos hacer eso, y yo creo que a veces, muchos de nosotros lo hacemos, pero a veces tenemos que salir un poco más a distintos foros, igual que este foro, pero obviamente esto en la academia, pero no solo en la academia, en distintos sitios. Es algo que a mí me ha tocado, especialmente en el foro que yo trabajo, del acceso a la justicia, una cosa que a veces, pensándolo aquí, que es otro capítulo para el futuro, en los procedimientos del Tribunal Federal todo es en inglés. Eso limita un % bien grande de nuestra población. Yo ahora mismo ayer terminé de ver un juicio criminal que duró casi 8 o 9 días, eran 4 acusados, en la sala era como si la mitad de esta sala, la mitad estaban los oficiales del gobierno, la otra mitad están los familiares. Yo estoy seguro que muchos de esos familiares, los acusados tenían intérprete y entendían lo que pasaba, pero los familiares están sentados 8 días, no saben ni lo que está pasando. Y eso también es acceso a la justicia al público, que muchos %, el que no habla inglés, pues va a llegar a la corte y no sabe. Una de las cosas que yo he hecho, y es una cosa particular, porque por ley todos los procedimientos los tenemos que hacer en inglés. Eso es otro problema, las traducciones del Tribunal Federal. La licenciada Vargas sabe a veces, tiene la mejor demandante y los mejores testigos, pero tiene que pagar sus intérpretes, y eso es un costo también. Una de las cosas que yo he hecho, y esto lo he hecho dándole la vuelta, buscando soluciones innovadoras, yo
yo creo que los que no lo saben, pues ahora lo saben, yo presido el acuerdo del caso de la reforma de la policía. Y yo usualmente veía vistas de estatus con los abogados en inglés, pero esto es un caso que tiene un interés público enorme. Ese caso ya hay una transacción. Yo lo que hago es dar seguimiento. Así que tengo un rol único y he estado viendo vistas a través de toda la isla. Pero y eso lo hago también para dar acceso a los ciudadanos del área de Mayagüez. Y le doy las gracias a la juez Orono, a la juez presidente, que me ha prestado varios de los tribunales atrás de la isla. Pero aún si fueran en inglés en esos tribunales, el acceso está ahí porque nadie sabe lo que está pasando en la reforma. Yo, pues dándole vuelta, porque no puedo violar la ley tampoco, y hay un mandato de ley congresional, pero ¿qué yo hice? Se me ocurrió hacer como en las Naciones Unidas. Vamos a hacer los procedimientos en español, pero para el récord tiene que estar en inglés, y yo lo que tengo es en un cubículo, tengo 1 o 2 personas traduciendo simultáneamente. El récord lo hago en inglés. También lo que estoy haciendo en ese caso es que permito que vengan ciudadanos, y la juez Rodríguez estuvo allí, y el juez Rivera García también, y han visto, vienen ciudadanos, han venido los alcaldes, miembros de la comunidad, religiosos, miembros de la comunidad LGBT, de todas las comunidades, de la comunidad dominicana, y se han expresado. Entonces, al expresarse en español, no tienen que parar para que el intérprete traduzca cada 2 o 3. Los que han postulado allí saben que es una chavienda, hay que parar, hay que ser pausado. Yo dialogo en español con ellos, y todo el récord está en inglés, pero eso le da un acceso que me he dado cuenta, y ahora próximamente en mayo acabo de entrar una orden, voy a estar viendo vistas en Ponce, que tenemos un tribunal federal allí, pero estoy sacando un día entero. Antes las vistas eran 2 días y se le daba ciertos espacios a miembros de la comunidad, pero estoy sacando ahora un día entero. La licenciada Vargas ha estado allí también, y su esposo, pero voy a sacar un día entero nada más. En vez de 2 días va a ser 3 días de vista, y un día entero para miembros de la comunidad, distintos grupos que se van a invitar, y una de las cosas es, yo acabo de sacar la orden, pero en 1 o 2 semanas va a salir otra orden. La prensa siempre las publica, y está informando a las personas que quieren deponer que se comuniquen con uno de los abogados del monitor para poderlos acomodar. Y eso yo creo que pues, es una manera que con el rol judicial, pues uno tiene que ser innovador, busca ideas. Esto a mí no se me ocurrió que se me prendió un bombillo. Yo estuve en Nueva Orleans, no sabía mucho de estos procedimientos de reforma, fui a ver los procedimientos ante una jueza amiga mía, y de ahí me prendió el bombillo, y de ahí pues uno ha ido innovando. Y yo creo que es algo, pues, como digo, una pequeña aportación en acceso a la justicia, y en la particular de mi tribunal, que todo es en inglés. Aquí en Puerto Rico tenemos un reto con la comunidad sorda, que estamos trabajando en la dirección de la ausencia de intérpretes conocedores del derecho, porque pueden conocer y transmitir un mensaje del lenguaje coloquial, pero el mensaje técnico jurídico, pues hay un reto ahí, y en términos de derecho evidenciario, de derecho probatorio también. Así que eso es parte de los sectores que confrontan una situación similar a la que esboza el juez. Igual puede pasar, no ocurre tan frecuentemente, pero ha habido casos que es alguien que no habla español y acaba, por ejemplo, en la sala en un tribunal en Mayagüez, o en Cabo Rojo, o en Aguadilla. Hay que buscarle intérprete también para que entienda, presente un caso criminal, qué está pasando. Y los abogados también, y eso es otra, o sea, como digo, es otro capítulo ya para el tomo 2. Yo creo que aquí el hilo conductor también es el hilo conductor puede ser, y es, entiendo yo, la empatía. El que se mueve por la falta de acceso y quiere hacer algo, parte de la empatía. Yo creo que por eso es bien importante la participación del doctor Vargas Vidot, no solo para que nos comparta a nombre de toda esa comunidad que diariamente él sirve, sino ahora en el rol de legislador. ¿Cuál sería esa agenda? ¿Qué cosas puntuales a través de este libro, de este intercambio, de esa tú a tú con la persona que de verdad tiene necesidad, que es ni posible visitar la oficina de un abogado para que le asesore? ¿Qué cosas podemos esperar o qué se ha puesto como meta de poder incorporar en su plan de trabajo? Bueno, definitivamente yo tengo que decirles a ustedes, ¿verdad?, que como salubrista, a veces no tengo que ver el tribunal desde una dimensión diferente, y eso es importante que lo planteemos, ¿no? El tribunal, en términos generales, se ha convertido en el diagnóstico de una enfermedad terminal. Es decir, que aun cuando ustedes están buscando y se plantea en el libro como remedios para poder provocar acceso, no podemos jamás olvidar algunos elementos que están ahí. Primero, la consideración de la indefensión social, la desesperanza aprendida. Es decir, las personas ya van no conscientes del éxito, sino conscientes del fracaso, y que la necesidad que tiene
toda la rama judicial de poder atemperarse con esa percepción de la vida que se ha sembrado, ¿verdad? Y que no necesariamente se resuelve tratando de hacer que un tribunal sea más cómodo o no, sino que por qué llegó allí, que es la expresión terminal de algo. Es como hasta aquí llegué, como que ya no doy para más nada, y la consideración de que desde ahí en adelante estoy totalmente abandonado. Y como usted dice, decana, pues hay cosas así abiertas. Por ejemplo, ¿en dónde está la reinserción social? ¿Dónde está la idea de que el tribunal se convierta en un ente restaurativo? ¿En dónde está la noción de una justicia holística, integrativa? ¿Dónde está la idea de que no hace falta nada más que memorizarse códigos, sino también introducir el tema social desde un ángulo profundamente holístico? Porque los que leímos el libro sabemos que el juez trata de que se establezcan, de una vez se asuman los temas, insistiendo en reconocer las tangencias, la transversalidad de la problemática. Si hablamos de pobreza, estamos hablando de el pobre o la pobre de esa idea genérica. O sea, yo le preguntaba a una persona hoy, estábamos hablando sobre qué debe de incluir una medida que tuvimos que como que lucharla, ¿verdad? En el Senado, porque era demasiado amplia. Estábamos discutiendo en forma muy respetuosa, pero había un reclamo de que lo que yo había escrito era muy amplio. ¿Y muy amplio por qué? Porque pobre se plantea allí, ¿verdad? No voy a decir nombre de nadie, pero pobre, ¿quién es comunidad? Podríamos entonces pensar que a lo mejor dentro de tu medida están incluidos a la gente de los paseos, ¿verdad? Esto lo digo yo, ¿verdad? Pero pues sí, porque la gente de los paseos también es comunidad. ¿Y por qué afinarnos a una definición de comunidad que está enmarcada en algo absolutamente genérico, ¿no? Doctor, para dar un ejemplo concreto de lo que usted está expresando, en el libro yo doy el ejemplo que la pobreza no puede ser una mera tabla cuantitativa, sí, porque una mujer en los paseos que es víctima de violencia doméstica por su marido porque le controla las finanzas y no la deja ir ni siquiera al ginecólogo por celo, es pobre porque está privada de unos servicios esenciales, por dar un ejemplo. Bueno, y una persona que es una paciente bariátrica que no tiene, tenemos 4 ambulancias bariátricas en el país, 2 están dañadas y la persona tiene un cáncer que le llega desde el abdomen hasta la rodilla y tiene que hacerse un MRI, sí, pero el único MRI que tiene para esa persona, un Open MRI, es el del hipódromo. Entonces, ¿en dónde está o sea, si nosotros y nosotras reconsideramos todas estas nociones, pero no lo vemos en el contexto social que existen? Porque una cosa es que, como diría mi hijo, tripiemos en mayonesa, ¿no? Y otra cosa es que en qué contexto estamos viéndolo. Cuando alguien se siente que ha perdido posibilidades de pelear o de enfrentarse al sistema, es esta rama capaz de poder reconocer que esa pobreza sí es un elemento agravante para su conducta. Si esta pobreza sí es un determinante social en términos generales para que alguien haga algo que nosotros sencillamente lo acogemos desde un ángulo puramente punitivo. ¿Cuánta libertad nos permite la consideración de una conducta que luego que se puede tipificar como delito cuando estamos reconsiderando la vida desde esas tangencias que nos plantea el juez en el libro, esa transversalidad de la pobreza? Como él dice, pues es el asunto de que la pobreza no reside nada más en el caño, es que también la pobreza es la ausencia de estructura de apoyo, es que nosotros tenemos deambulantes en las universidades que estudian y sacan 4 puntos, es que tenemos personas deambulando en el Capitolio, porque deambulante es la persona que no sabe hacia dónde tiene que llegar ni hacia dónde tiene que ir. Así que, ¿qué es acceso, juez? Yo creo que una pregunta importante que no se ha planteado aquí es que hablamos de acceso, pero ¿qué es acceso? Yo preferí, honestamente,
no ir a ningún diccionario y decir lo que me da la gana. ¿Sabes? Acceso para mí es pasar de un sitio a otro. Pasar de un sitio a otro. Y cuando no tengo acceso, indefensión social, desesperanza aprendida, transversalidad de la pobreza, etcétera, etcétera. Cuando no tengo acceso, no me muevo. No me muevo, no importa cuán bonito podamos definir los conceptos aquí o redefinirlos, si no tengo acceso, no paso de un sitio a otro. Y eso es importante que lo tomemos en consideración. Y yo creo que la licenciada Nora Vargas es un ejemplo vivo de lo que es lograr ese paso, lograr ese acceso con las causas, que también en colaboración con la labor que hace el CLU, día a día ella ha tenido que lidiar y que hacer unas propuestas noveles, y aquí lo hace nuestra clínica de la comunidad LGBTI. Así que me gustaría que ella pudiera compartir esas experiencias desde el punto de vista de ese reto que nos lanza ahora el doctor Vargas Vidó. Ciertamente, el derecho nos permite, ¿verdad?, algunas herramientas para adelantar y promover el acceso al derecho a la justicia y en derechos humanos. En el libro, el juez nos habla, por ejemplo, y se enfoca particularmente en dos casos. No era el micrófono más pegadito. Uno, el caso de Morales Feliciano, que atendió por muchos años y la condición precaria y de indefensión y las condiciones inhumanas en que vivían los confinados, que estaban, ¿verdad?, las condiciones de los confinados que vivían a diario, y cómo ese pleito que presentó y representó por excelencia una negación de derechos humanos por parte de nuestra sociedad a ese sector en particular. Pero ese caso también nos dio la oportunidad de obtener órdenes del tribunal que mejoraron las condiciones de esos confinados. Fue una litigación larguísima, extensísima, pero ciertamente se obtuvieron unas órdenes a través de los años que lograron conseguir unos cambios no monetarios, unos cambios que tenían que ver con las condiciones, que si hasta los espacios mínimos que debería tener una persona para vivir con un sentido de humanidad, que si los programas de rehabilitación, que si unos accesos mínimos a servicios de salud, y así una serie de cosas. Así que ciertamente con sus deficiencias y con sus barreras y obstáculos, encontramos herramientas para impactar positivamente, ¿verdad?, a estos sectores vulnerables. Tenemos que seguir abriendo camino. Por ejemplo, cuando a veces el caso de Pueblo versus Flores, el caso de violencia doméstica, precisamente donde se denegó, el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó la protección bajo la ley para la prevención contra la violencia doméstica a una mujer por razón de que ella era una adúltera. El Tribunal Supremo dijo en aquel momento que no, que eso no aplicaba a esa relación porque esa relación, ella era una adúltera y que la intención de la ley era precisamente proteger la institución de familia y por un concepto importante de derecho penal, el concepto de legalidad. Ese caso pues estuvo ahí, ¿verdad?, que aparece como un impedimento al acceso a justicia, al acceso al derecho a una mujer a conseguir una orden de protección. Sin embargo, posteriormente se obtuvo con las luchas de los sectores que luchan por los derechos humanos, de las feministas, se obtuvo unos cambios en la legislación. Ya eso no es así. Ahora la ley, en efecto, extiende la protección a las mujeres, la protección a las relaciones independientemente del tipo de relación que es del Estado civil o el tipo de relación. Igual sucedió con el caso de Pueblo versus Leandro Ruiz. Ese caso que precedió de hecho el de Flores, ese caso el Tribunal Supremo de Puerto Rico rehusó extenderle protección bajo la ley de protección contra la violencia doméstica, la ley 54, a una persona que estaba en una pareja del mismo sexo, una relación del mismo sexo, porque el Tribunal Supremo entendió
que esa ley no estaba para proteger una relación consensual, que una relación entre dos personas, entre personas del mismo sexo, no constituye una relación consensual dentro de la definición de la ley. Y no se le extendió protección penal, el concepto de legalidad, en una acción penal, que eso es un principio importante, y denegó el reconocer esa protección. Ya posteriormente, con el esfuerzo, trabajo, las luchas de los distintos sectores y defensores de derechos humanos, se logró un cambio en la ley. Ya no es así. Ahora la ley protege independientemente, indistintamente de la orientación sexual de las parejas, de las personas en la relación consensual. Así que ciertamente, y eso fue los estudiantes de Derecho, los y las abogadas que hacemos trabajo de cabildo con los estudiantes, que presentamos casos ante los tribunales, abriendo camino. El caso de Ex Parte AR, el caso de la clínica de la Universidad de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico no reconoció la petición, rechazó la petición de una madre, de una mujer, a adoptar la hija de su pareja, madre biológica de la niña que pretendía adoptar. Y lo hizo porque entendía que el derecho, pues, el estatuto no lo permitía. De hecho, eso fue una decisión sumamente dividida, pues 5-4. Así que los abogados y las abogadas tenemos que presentar los casos, independientemente de que tengamos la certeza de que se va a prevalecer o no, si entendemos que los argumentos de derecho son justos y válidos, y además abriendo camino, hay que presentar los argumentos. Y en ese caso, en una opinión sumamente dividida, 5-4, de hecho, una de las opiniones disidentes que hubiese concedido la adopción fue del juez Estrella, que, consono con todo lo que dice aquí en su libro de Acceso al Derecho a la Justicia y su acepción de los derechos, nos dice que debíamos, entre los factores, era que había que fijáramos nuestra mirada sobre ella, sobre la niña, sobre quién quedaba en un estado de vulnerabilidad por no reconocer esa opción. Así que ciertamente fue opinión disidente, pero lo cierto es que posteriormente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció la relación entre parejas, reconoció el núcleo familiar de personas del mismo sexo, ¿verdad? Recientemente, dándole la razón, hay que reconocer esas familias, son legítimas, la validó jurídicamente. Hoy día, esa niña ha sido adoptada. Así que tenemos que empujar la vara, tenemos que seguir, porque como promueve, como nos indica, como nos invita el juez, el derecho no puede ni debe ser visto como algo estático. No puede, porque es que hay adelantos en la ciencia, cosas que cuando se escribió la ley no era previsible pensar que se podía quedar embarazada por inseminación artificial, por ejemplo. Pues no podemos no es razonable, invita el juez, que pensemos que vamos a evaluar el derecho de una manera estática. Así que a los y las abogadas, y particularmente los que están en formación ahora, los invito a que siempre consideren eso. Nosotros somos parte de ese proceso, no solamente los jueces, nosotros somos parte de crear y de abrir esos espacios de que se reconozcan derechos. Estaremos en disidente ahora, esas opiniones disidentes de Fiormata, de Estrella, de Hernández Denton, en todos esos casos fueron cruciales, son cruciales para el futuro, para otros derechos, para ir aclarando. Son importantes, tenemos que seguir haciendo ese trabajo. Lo invito. Excelente. Al compañero Carlos Díaz Olivo, pues va a tener el privilegio de cerrar esta reflexión, pero con la encomienda de que, más allá de haber identificado todas estas áreas donde hay un consenso de esa necesidad y del ciudadano como centro, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué alternativas tenemos desde la rama ejecutiva, judicial y la legislatura? Pues
voy a empezar a dar varias ideas. Lo primero que yo creo que es que hay que ampliar las áreas del derecho, en este caso dirigido más a la cosa de los abogados, donde pensamos que hay problemas de acceso a la justicia. Yo creo que hay unas áreas donde falta todavía mucho por hacer, pero hay más conciencia: el ámbito laboral, el ámbito penal, el ámbito ambiental. Pero hay unas áreas de problemas de acceso a la justicia que ni se piensa. Yo le voy a dar uno, porque una de las materias en donde yo trabajo y me especializo, el área contributiva. Ustedes no saben lo opresivo que puede ser el Estado en el ámbito contributivo con el ciudadano promedio. ¿Sabe? ¿Cuántos de ustedes le ha llegado una notificación de Hacienda, un reintegro o algo, y dice error matemático que de esto? Usted no sabe ni lo que es. Y en gran mayoría de algunos dicen son $300. Pues qué cara, fíjate, no pero para un asalariado que está pidiendo un reintegro, que le retuvieron $300, que no sabe ni por qué, y que ir a enfrentarse a toda esa estructura, porque déjeme decirle que de la agencia donde más abusos hay históricamente es el Departamento de Hacienda. Y el ciudadano promedio pobre no tiene ninguna posibilidad de enfrentarse a ese monstruo. Y si pasa ese proceso administrativo y va al tribunal, con todo respeto, la inmensa mayoría de los jueces fue un caso contributivo y se le trancó. Allí, y tiende a fallar automáticamente a favor del Estado. Ese ciudadano quedó desprovisto de un remedio. Y voy más, aquí está la exgobernadora Sila Calderón, que ha tomado un gran esfuerzo de tratar de dotar a ciudadanos, sobre todo mujeres, a que adquieran el control de su vida y se dediquen a iniciativas como la autogestión y a montar su propio negocio. El Estado en el ámbito contributivo mata a cualquier empresario en su iniciativa inicial, desde lo que tiene que montar por exigencia hasta bregar con el IVU, las retenciones, lo que tiene que enviar, que por un lado el legislador lo hace pensando en tratar de fiscalizar y velar que el ciudadano cumpla con su responsabilidad contributiva, que está bien. Pero el legislador tiene que pensar lo que implica eso a ese pobre que tiene un sueño de montar su propio negocio y empezar a valer por sí mismo y ganársela por sí mismo, lo que implica eso. Y si tiene una pelea con Hacienda, olvídese que no hay quien lo atienda. Así que esa es una de las áreas que yo creo que hay que pensar, y sobre todo tenemos que repensar lo que en un momento dado yo creo que fue una gran idea cuando se hace la Constitución y se eliminan los tribunales especializados y se trae al tribunal como un tribunal, a los jueces como un generalista que debe saber de todo y enfrentar todo tipo de casos. Yo creo que hay que volver a ciertas áreas, tribunales especializados. De facto, el tribunal lo ha ido haciendo, creando salas, pero yo creo que en el área contributiva hace falta un tribunal de esa naturaleza. En el área comercial, el ciudadano común y corriente está inmerso en una estructura económica que lo asfixia. En los bancos, usted no tiene la idea de transferencias electrónicas fraudulentas, cargos de tarjetas que hay, barbaridades de cargos, y el ciudadano no puede pelear eso con un banco. Y déjeme decirle, para que haya acceso a la justicia, las grandes empresas, periódicos, aseguradoras, empresas comerciales tienen que temblarle a ellos su propia existencia pensando que el tribunal les puede meter mano. En Estados Unidos, los jueces mandan a cerrar y a desmembrar compañías, un pleito antimonopolístico. Aquí yo he visto muchos jueces y juezas, y se lo digo con todo respeto, que les da dificultad enfrentarse a las grandes empresas. Pues, hay que tener eso, y sobre todo, que aquí hay un problema procesal que hay que resolver de inmediato. El Tribunal Supremo, o sea, los jueces tienen que coger control de los casos. Al ciudadano pobre y promedio lo ahogan en el mocioneo, lo ahogan en dándole larga, en la suspensión, y se abre. Yo sé que hay esfuerzos de que asuman control, pero no asumen control. Es una lucha usted representando a alguien sin dinero, poder sostener un pleito en primera instancia. Pues son cosas básicas que hay que comenzar a hacer. A nivel apelativo, yo sé que están trabajando sobre esto, pero hay que automatizarlo ya. ¿Por qué hay que reproducir el expediente completo si usted lo tiene abajo, jueces? ¿Por qué yo, que voy a litigar representando a un pobre, tengo que reproducir? Aunque ya se permita que se haga en disco, pero es un lío para un pobre. Esto está en el tribunal, debería estar automatizado, los jueces deberían poder verlo con apretar un botón, el resto de los ciudadanos deberían hacer lo mismo, y usted simplemente hace alusión a eso. Es un costo innecesario. ¿Por qué si yo presento el recurso tengo que decirle al tribunal de abajo que lo presente? Pues si es el tribunal mismo, él no es unificado. ¿Verdad?
Crean que esto parecerá bobería, pero conlleva un tiempo y un sacrificio, y para el ciudadano pobre que no está, y al abogado que no está representando a un cliente con recursos, le hace la diferencia. Así que en ese tipo de cosas yo creo también que es importante, y son cosas que se pueden comenzar a hacer desde ahora y de inmediato, y en realidad no conllevan unos costos, pero no tanto, y pueden hacer una gran diferencia para ese ciudadano cuidado. ¿Cómo? ¿Qué pasó? El senador Vargas Pido, ¿Ah? Usted es un hombre de números. el senador Vargas Pido quería decir una oración. Para irnos. Literalmente. Dile. Les regalo estas palabras de Eduardo Galeano. Nos han robado la justicia y solo nos dejaron la ley. Y siguiendo esa línea, el juez Estrella concluye su libro citando a Capelletti cuando dice: una ley más comprensible con frecuencia es más accesible para la gente común. Sin embargo, en el contexto del movimiento por el acceso a la justicia, la simplificación también se refiere a facilitar a las personas el satisfacer las normas de un remedio jurídico dado. Yo quisiera que el juez Estrella, antes de nosotros culminar esta actividad, pues pueda de alguna manera resumir todo lo que ha recibido de nosotros, aparte del cariño, el respeto, la solidaridad por la que todos dijeron presente, pero también ese pase de batón que él va a hacer a las nuevas generaciones, a los operadores del derecho como él identifica, y a los ciudadanos que se acercan y van a recibir este mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje que usted quiere que perdure y que haga la diferencia, y que todos los que están aquí salgamos con él esta noche? Yo quisiera que salieran ilusionados, que salieran con herramientas, que salieran con puntos extra en la agenda, especialmente este servidor y los que estamos en las primeras filas. Y yo creo que sí, yo creo que esa agenda se puede completar, que la crisis fiscal no sea excusa, sino que nos motive a crear las alianzas en las direcciones que vamos dirigidos, y que Puerto Rico todavía nos han dejado la ley, pero tenemos también la jurisprudencia, tenemos también la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial, y el apoyo de una sociedad civil y una comunidad jurídica que yo creo que hoy han demostrado el compromiso que tienen con Puerto Rico. Muchas gracias. El último párrafo del libro lee como sigue: todavía falta mucho por hacer para que los derechos de la gente común sean verdaderamente respetados. Ciertamente, la redacción de un escrito no es el antídoto para eliminar las barreras aquí identificadas. Sin embargo, mi meta es provocar que cada lector tenga una herramienta adicional de información que le provee interrogantes, preocupaciones, ideas y alternativas que contribuyan a fortalecer el derecho de acceso a la justicia en Puerto Rico. También persigo brindar esperanza a esos sectores vulnerables y especialmente a esas nuevas generaciones de abogados y abogadas, algunos de los cuales he tenido la oportunidad de brindarle precisamente el curso de Derecho de Acceso a la Justicia. Nuevos abogados y abogadas en su día ocuparán cargos de poder con capacidad de transformar a nuestra patria, quienes, al igual que los otros lectores, podrán escoger entre perpetuar un obsoleto e injusto libreto jurídico o convertirse en actores de un nuevo porvenir de justicia. Gracias, pues, por estas palabras. Gracias a ustedes.